Así que por favor vayan con sus Biblias ahí. Salmo 119, del 65 al 72. Ahí estaremos en esta mañana estudiando la palabra de Dios. En esta estrofa, hermanos, que por cierto es la 9ª estrofa, ¿verdad? De todo este Salmo 119, que se compone por 22 párrafos, estrofas, estanzas. Esta es la 9ª, la tet, ustedes lo pueden ver ahí en la parte inicial de esta sección, esta consonante del alfabeto hebreo. Esta sección, esta estanza, acá vamos a poder observar, vamos a poder contemplar cómo es que se nos modela por medio de la vida del salmista la, digamos que, posibilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como creyentes de atravesar las pruebas, que son diversas muchas veces y también en muchas ocasiones fuertes, ¿verdad? Pero el salmista nos modela en este párrafo, en esta estanza, en esta estrofa, cómo podemos atravesar esas pruebas y hacerlo con gozo y con contentamiento, en lugar de hacerlo con tristeza, con ansiedad. Vean, por ejemplo, antes de entrar ahí al estudio, vean esta situación que le estaba pasando al salmista en el verso 69. Dice ahí, contra mí forjaron mentira los soberbios. Y luego el 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo. Estaba pasando una situación difícil este salmista, este hombre. Le estaban calumniando, estaban diciendo palabras en su contra injustamente. Estaban diciéndole mentiras, ¿verdad? Era una situación difícil. Y nos surge la pregunta, ¿cómo es que el salmista pudo experimentar regocijo? A pesar de que otros le estaban calumniando y estaban ahí, por decirlo de alguna manera, corriendo la voz con calumnias acerca de su carácter. ¿Cómo es que este hombre pudo soportar ese momento tan difícil? Y lo vamos a ver, recordando el carácter de Dios. En otras palabras, trayendo a su memoria los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. De manera particular, recordando la bondad de Dios manifestada a su vida. Porque aun y cuando era una realidad la aflicción por la que estaba pasando, lo vemos ahí en el 69, estaban nuevamente diciendo mentiras, no uno, sino varios, los soberbios, dice ahí la Reina Valera. A pesar de que era una difícil situación, que también se observa cuando, por ejemplo, en el versículo 67 notamos que él fue humillado, vean ahí, él fue humillado. Después, verso 69, nuevamente fue calumniado. Y verso 71 vuelve a repetir la misma palabra, fue humillado. Era una realidad, era una aflicción muy fuerte la que estaba pasando este hombre, que le ocasionaba dolor, angustia, ansiedad, preocupación. Pero aun y cuando eso era una gran verdad en su vida, estaba pasando por momentos duros y vergonzosos, humillantes. El salmista no se queda ahí en el gozo, más bien, no se queda ahí en el pozo de la desesperación. No se queda ahí en el pantano de su angustia, ¿verdad? Sino, digámoslo así, el salmista alza sus ojos y recuerda que Dios ha sido bondadoso y que Él es bueno y que Él le preserva y lo sostiene. Porque ve ahora cómo trae a su memoria y repite, no 3 veces como lo veíamos cuando habla de sus aflicciones y repite 3 veces, una vez que fue humillado, que está siendo calumniado y luego otra vez que fue humillado, pero ahora nuevamente no se queda ahí, sino que repite no 3, sino 5 veces la bondad de Dios en su vida. Y esto, hermanos, lo fortalece, le anima. Vean el verso 65. Le dice a Dios, bien has hecho tú con tu siervo. Verso 66 nos dice que el salmista le pide a Dios buen sentido y sabiduría. Verso 68, el salmista nos subraya que Dios es bueno y bienhechor. Verso 71 nos dice y entiende que ha sido bueno el que Él haya sido humillado. Y verso 72 concluye afirmando mejor o buena es la ley de tu boca. El salmista, en medio de la adversidad, se sostiene no en sus fuerzas, no en lo que puede solucionar con sus manos, sino en el carácter de Dios. En esta mañana estaremos examinando la bondad de Dios
manifestada al salmista en medio de la adversidad, en 3 escenas de su vida. Nuevamente estaremos hoy observando la bondad de Dios manifestada al salmista en medio de la adversidad en 3 escenas, en 3 etapas de su vida. La primera, en su pasada restauración por medio de la adversidad. En su pasada restauración por medio de la adversidad. La segunda, en su presente resguardo en la adversidad. Presente resguardo en la adversidad. Y tercero y último, su permanente edificación en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, él ha visto la bondad de Dios. Ha visto que Dios ha cumplido su promesa. Él ha sido fiel. Y lo ha visto en diferentes etapas, escenas de su vida. Pero vamos a orar para pedirle ayuda al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos concedes levantarnos con bien. Gracias por el descanso que nos has regalado. Gracias por nuestros hogares que nos permites tener. Gracias porque tenemos techo, tenemos comida, tenemos abrigo, sustento. Gracias, Padre, por los trabajos que nos concedes tener, por el dinero también, la provisión económica. Gracias, Señor. Pero de manera particular, gracias por Jesucristo, por quien podemos llegar a ti con libertad y saber que nos escuchas y poder disfrutar de tu presencia en nosotros gracias a su justificación. En esta mañana venimos a adorarte, Señor, a presentarnos ante ti para este día, el día del Señor, venir a adorarte, a exaltarte, a hacerlo con todo nuestro ser. Mientras estamos acá orando, cantando, mientras estamos escuchando tu palabra y también estamos pensando en aplicaciones prácticas en nuestra vida. Por favor, concédenos hoy iluminación de tu Espíritu y concentrarnos de tal forma que no desviemos nuestra atención, sino que nos concentremos en tu palabra, recibamos de tu mano, Señor, el pan espiritual que nuestra alma sedienta necesita de manera diaria y continua. Hoy nos ponemos en tus manos y te rogamos que dirijas esta escuela dominical para tu gloria. Amén. Muy bien, primera escena del salmista, donde podemos observar en una etapa de su vida la bondad de Dios que le fortalece en medio de la adversidad, su pasada restauración. Vean ahí el verso 65, cómo comienza. Bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, conforme a tu palabra. Y aunque el versículo comienza con esta primer frase, bien has hecho, lo hace por el estilo que está usando el autor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cada estanza está conformada por una consonante del alfabeto hebreo. Y si bien esta primera línea de este primer verso de esta estanza comienza bien, con esa palabra bien, realmente lo que tiene en su boca es esta nombre de Dios, oh Yahweh. Oh Yahweh, bien has hecho con tu siervo, oh Dios. Oh Yahweh, conforme a tu palabra. Recordando todo el bien que Dios le ha concedido en el pasado y que le sostiene hoy en el presente. Él ha podido experimentar este bien divino porque Dios tiene una relación muy personal con él y con todo el pueblo de Israel, lo sabemos. Él puede disfrutar de Dios y de su carácter porque Dios mismo, además de escogerlo a él como parte integrante del pueblo de Israel para ser su pueblo, también puede disfrutar de la manifestación de todo el carácter de Dios en su vida, de manera exclusiva y especial, únicamente a los que están ahí en este pacto con el Señor. Vean con qué nombre se dirige a Dios. No le dice Adonai, ¿verdad? No le dice Dios, sino de manera muy intencional le dice Yahweh, porque con ese nombre les recuerda que el Dios verdadero es su Dios. Disfruta de una relación personal íntima que solamente el pueblo de Dios puede disfrutar con el Dios verdadero. Oh Yahweh, nuestro autor disfrutó de la gracia del Dios verdadero en el pasado, porque Yahweh, Dios, escogió de entre todos los pueblos a una nación, ¿verdad? ¿A quién? A Israel, ¿verdad? Lo escogió Dios, lo separó
por decirlo de alguna manera, separó al pueblo de Israel de entre todos los pueblos. En el antiguo pacto, Dios separa a Israel para sí, ¿verdad? Lo separa para sí como un pueblo especial. Lo podemos ver. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 6. Noten ahí lo que se señala. Deuteronomio 7:6 dice ahí, está hablando nuestro Dios, ¿verdad? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, noten ahí, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel. Dice, tú eres pueblo santo. Y con esta palabra denotando la idea acá en este verso de pueblo santo, es decir, tú eres pueblo separado, tú eres pueblo apartado de entre todos los pueblos. Yo te he apartado para mí, dice Dios. Te he apartado, te he separado para Yahweh tu Dios. Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra. Y luego se añade que no es porque es grande, ¿verdad? Espectacular el pueblo, sino porque Dios ha querido escogerlo. Y nuevamente, si el salmista puede recordar y gozar de disfrutar a Dios y de toda la expresión de los atributos de Dios en su vida, es precisamente por esta gran verdad, porque Dios lo separó al pueblo de Israel para Él. Porque Dios escogió que ellos pudieran identificar y declarar y confesar con sus labios que Yahweh es el Dios verdadero. Y también que pudieran disfrutar de toda la expresión, nuevamente de sus atributos, de todos sus atributos. Y es algo especial que no debemos perder de vista. Por eso el salmista comienza, aún en su adversidad, comienza diciendo, bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, bien has hecho con tu siervo. Dios no solamente les concede que ellos puedan identificarlo a Él como el Dios verdadero, sino también que puedan disfrutar de todo su bien. No sé si recuerdan ahí cuando Moisés está platicando, conversando con Dios, ¿verdad? Le dice, Señor, muéstrame tu gloria, y pues Dios le responde de manera muy particular. Vamos ahí a Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Hay una conversación ahí entre Moisés y Dios. Éxodo 33:18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y uno pensaría, va a haber una visión, ¿verdad? Va a haber ángeles descendiendo y subiendo y descendiendo en el cielo. Pero no es así. Vean la respuesta de nuestro Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo, ¿qué? Todo mi bien. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le pide, muéstrame tu gloria, y le dice Dios, sí lo haré, y te manifestaré, te declararé todo mi bien a ti. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ahora, ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien que Dios habría de mostrar aquí a Moisés? Pues Él mismo, sus atributos, sus perfecciones. Vean ahora capítulo 34, verso 6. Dios, como el más grande predicador, está predicando, haciendo exégesis de sí mismo, de su propio nombre. Vean ahí, verso 6, pasando Yahweh delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es mi gloria, este soy yo,
le dice a Moisés, y tú puedes saber que puedes disfrutar de una relación conmigo y de toda esta expresión de mis atributos a ti de manera particular, porque formas parte del pueblo que yo he escogido, el pueblo de Israel. Y es lindo saber, hermanos, que así como en el antiguo pacto, Israel fue separado como pueblo de Dios de en medio de todos los pueblos y disfrutó de todo el bien de Dios. Ahora en el nuevo pacto, inaugurado por Jesucristo con su sangre, nosotros hemos sido también como Israel en el antiguo pacto y lo será en el futuro, en el nuevo pacto, en la segunda venida de Jesucristo, pero ahora nosotros, la iglesia, somos colocados en este nuevo pacto donde Dios escoge en esta época de la iglesia a judíos y gentiles, a gente de toda tribu, lengua y nación, para separarlos para Él, apartarlos para Él. Esto es algo bellísimo, que Dios siga apartando para sí a personas pecadoras que no le buscan, que no atienden su palabra, que aun y cuando Él ha expresado su amor, su misericordia, su bondad, todo su bien, a veces fallamos. Pero ese es el carácter de nuestro Dios. Es un Dios bondadoso, es un Dios que manifiesta su bien a los suyos de manera especial. Jeremías 31:33 nos dice que en este nuevo pacto Dios hace que el pueblo a quien Él ha escogido le reconozcan a Él como su Dios. Y en el nuevo pacto, Él identifica a un grupo de personas como su pueblo. Vean ahí, Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Dice en la parte final, ahí en la Reina Valera, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Primera de Corintios 1:2. Viendo la revelación acá en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 1:2 nos dice Pablo una gran verdad en alusión a esto, a esta gran enseñanza, ¿verdad? Primera de Corintios 1:2 dice, está haciendo la salutación, ¿verdad? Los saludos al principio, como siempre Pablo. Pueden ver el 1, Primera de Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y luego a quién se dirige, los destinatarios, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en un lugar específico, en Corinto. Y noten la siguiente frase, a los santificados en Cristo Jesús. No está hablando o haciendo referencia a la santificación progresiva, ¿verdad? Sino a esa gran realidad de que han sido separados para Dios en Cristo Jesús. Primera de Corintios ahí también, pero capítulo 6, verso 11, cuando está hablando y exhortando a los corintios, porque aún y cuando tenían muchos dones y su vida pasada estaba caracterizada por estar esclavos a ciertos pecados, adulterios, idolatría, homosexualismo, etc. Verso 11 dice, esto eran ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido, vean ahí nuevamente la palabra, ya han sido santificados, nuevamente, ya han sido apartados, separados para Dios. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, podemos disfrutar ahora que Dios nos ha llamado para ser sus hijos, nos ha dado vida para observar a Jesucristo y tener una relación de paz con Él y ya no estar en condenación. Gracias a Dios podemos disfrutar a Dios no fuera de nosotros, sino en nosotros, ¿verdad? Viviendo en nosotros, morando en nuestras vidas. Gracias a Dios porque podemos gozar de su amor que nos salva y nos preserva. Gracias a Dios porque podemos recibir su misericordia que no nos da lo que merecemos. Gracias a Dios que podemos disfrutar de su gracia que nos da de su bien que realmente ninguno de nosotros merecemos, ¿no es cierto? Gracias a Dios, porque por pura gracia, por pura misericordia, gracias a su amor electivo, podemos acercarnos a Dios y disfrutar de su presencia en nosotros.
por medio de Jesucristo. Para recibir, hermanos, lo vimos en algún momento cuando el autor de Hebreos, cuando nos dice, a la luz de esta gran verdad, de este gran sumo sacerdote, acércate con confianza al trono de la gracia, donde está el Dios de gracia, para que recibas continuamente la gracia que necesitas diaria, la misericordia que necesitas diaria para enfrentar cualquier situación y adversidad. Y nuevamente esto solamente puede ser disfrutado por aquellos que han sido colocados en el nuevo pacto, aquellos que conocen al Dios verdadero y disfrutan de todos sus atributos y perfecciones en su vida. Pero vean ahora el verso 66, regresando ahí al Salmo 119. Porque al salmista le urge algo muy particular. Le urge que Dios le responda a una oración mientras está ahí en la adversidad. Noten ahí el verso 66 al inicio. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En otras palabras, el autor de este bellísimo salmo, también muy largo, ¿verdad? Pero el autor de este bellísimo salmo ora con intensidad, hermanos. Está como casi ordenando, ¿no es cierto? Vean ahí nuevamente el 66. Enséñame. Es una oración intensa, apasionada, para que Dios le responda y haga algo, que le enseñe buen sentido y sabiduría. Es decir, que Dios le otorgue discernimiento espiritual mientras está ahí leyendo su Biblia que tenía en esos momentos. Hermanos, el autor no está satisfecho solo con estar sentado en la escuela de Dios, siendo Dios su maestro. No está satisfecho con que solamente Dios le enseñe sus estatutos, aunque lo ha repetido muchas veces, ¿verdad? Vean ahí el verso 12, le pide, enséñame tus estatutos. Verso 26, observen ahí, enséñame tus estatutos. Verso 64, nuevamente la misma petición, enséñame tus estatutos. Pero el salmista desea algo más, anhela algo más y lo pide apasionadamente acá en este verso 66. Desea que él, como su alumno del gran maestro que es Dios, le dé buen sentido o juicio y sabiduría o comprensión acerca de los mandamientos de Dios en los que él ha creído. Vean, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Él desea tener el discernimiento espiritual para que al momento de estar leyendo la palabra de Dios pueda identificar qué es lo que Dios ha establecido y eso dirija sus vidas para tomar decisiones que honren a Dios y no que le deshonren. Él desea que Dios le regale comprensión espiritual, que le ayude a distinguir entre un comportamiento, una acción o palabras que agraden a Dios o que desagraden a Dios. Y recuerden, en medio de la adversidad, en medio de la adversidad. Él desea ser una persona sabia que pueda identificar el camino correcto del incorrecto en las dificultades, en los problemas, que le ayude a recordar cuál es la perspectiva de Dios respecto a lo que acontece a su alrededor, incluso en su propia vida. Y entonces, teniendo esto, pueda actuar para la gloria de Dios. No en base a sus ideas, no en base a sus corazonadas o consejos humanos, sino en base al discernimiento, el entendimiento que Dios le conceda al leer su palabra. Y esto siempre ha sido así, hermanos. La necesidad de meditar en la palabra de Dios, de pensar en la palabra de Dios, y que eso nos lleve a practicar la palabra de Dios para que en el momento de la adversidad podamos nosotros producir fruto agradable a Dios y no todo lo contrario. Podemos ir ahí a Jeremías 17. Versos del 5 al 8. Ahí el profeta, hablando de parte de Dios, hace dos contrastes, ¿verdad?
Una persona, un hombre que es considerado maldito y otra persona, otro hombre que es considerado bendito. Pero vean primero qué dice Dios acerca de una persona que es considerada maldito. Jeremías 17:5, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. ¿Cuántas veces confiamos en nosotros mismos, hermanos? En nuestras decisiones. ¿Cuántas veces confiamos en nuestras fuerzas cuando estamos en las adversidades? ¿Cuántas veces abandonamos el consejo de Dios y pensamos que nuestros pensamientos, nuestras ideas son más altas que las de Dios? Vean nuevamente ahí el 5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, que confía en sus fuerzas. Y noten al final, y su corazón se aparta de Yahweh. Esa persona, dice el 6, será como retama en el desierto, como una paja, que no verá, observen ahí, no verá cuando viene el bien. Se ha vuelto insensible, ¿verdad? Es la idea. No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, habitará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero ¿quién hace esto? ¿Cuál es esta escena? ¿A quién se nos está ilustrando con todo esto? Al hombre que no confía en Dios, sino confía en Él. Aquel que se ha apartado del consejo de Dios para tomar su consejo, su sabiduría y tomar decisiones. No dará fruto agradable para Dios. Pero noten el gran contraste, verso 7. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Y nos explica por qué. Porque ese que confía en el Dios verdadero, en el eterno, en el Dios de pactos, ese será como árbol plantado junto a muchas aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, está ahí, que nadie lo puede quitar, echa sus raíces. Dice, y no verá cuando viene el calor. Cuando venga la prueba, no le hará absolutamente nada. Cuando venga la adversidad, la dificultad, no pasará nada con su vida. No le afectará. ¿Por qué? En últimas, ¿por qué no le afectará en su vida espiritual? Obvio. ¿Por qué no le afectará? Pues porque está situado en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, confiando en Dios y no en sus fuerzas, no en su sabiduría, no apartándose de Dios, sino estando cerca de Dios. Ese, dice, es el que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, cuando venga el calor, estará, observen ahí, estará verde. Y en el año de la sequía, no se fatigará y de manera impresionante, ni dejará de dar fruto. Bellísimo, ¿no? Pero ¿quién es el que hace esto? El que confía en Dios. Confía en Dios. Está situado ahí, arraigado a Dios. Este mismo deseo, hermanos, como lo vemos en el salmista de esa oración de discernimiento espiritual, de recibir discernimiento espiritual de parte de Dios, es el mismo deseo que tiene Pablo cuando ora por las iglesias, diversas iglesias ahí en el primer siglo, no sé si lo recuerden, pero en Efesios 1, del 15 al 9, él ora de manera particular por esto. Efesios 1, del 15 al 19, orando por la iglesia en Éfeso, les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y noten para qué, tiene un propósito. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es una oración del apóstol Pablo, no solo del salmista, también de Pablo hacia los de Éfeso, la iglesia en Éfeso, pero también hacia los de la iglesia en Filipos. Vayan ahora a Filipenses. Las mujeres
pueden recordar este pasaje, pero es una oración también que hace a la iglesia en Filipos. Observen Filipenses 1 del 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que tengas la capacidad de aprobar lo mejor, a fin de que seas, noten ahí, sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y añade, llenos de fruto de justicia, al recibir esa abundante conocimiento en Dios, obvio. Y si vamos a Colosenses 9, 1 del 9 al 12, lo mismo, exactamente lo mismo. Pablo ora y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, Colosenses 1:9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Y explica cómo es ese andar digno, ¿verdad? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con poder, dando gracias al Señor. Incluso este discernimiento espiritual es lo que el autor de Hebreos, ustedes lo recuerdan cuando estudiamos ahí el capítulo 5, el autor de Hebreos desea que los hermanos ahí, en esa carta, en el que estaban leyendo esa carta, fueran personas que tuvieran discernimiento espiritual, que tuvieran los sentidos ejercitados entre el bien y el mal al estar practicando la palabra de Dios. No solamente escuchando, leyendo, sino practicando. Y esta petición, este deseo, es más, era una exhortación que hizo el autor de Hebreos a ellos. Era porque ustedes saben, estaban pasando por momentos de adversidad, ¿verdad? Recuerden que los estaban ahí, se estaban convirtiendo en un espectáculo público. La gente se estaba burlando de ellos, les estaban quitando sus casas, ¿lo recuerdan? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Estaban sufriendo. Y el autor de Hebreos ora que ellos tengan discernimiento espiritual, que puedan conocer y entender la voluntad de Dios, que tengan los sentidos bien ejercitados para discernir entre el bien y el mal, al estar no solamente leyendo, sino practicando la palabra de Dios. Hermanos, el discernimiento espiritual es muy importante en nuestra vida cristiana. Es vital mientras vivimos de este lado del cielo. Si el salmista pide eso a Dios con urgencia, si Pablo ora en distintas ocasiones eso a las diferentes iglesias del primer siglo, es obvio que nosotros también debemos de estar pidiendo eso, que es vital. Que el Señor nos ayude a mantenernos arraigados en la verdad y que podamos tener la sabiduría de Dios para al momento de practicarla, discernir, identificar en nuestras decisiones, esto es lo que le agrada a Dios. No, este es mi corazón engañoso. No, esta decisión va a traer deshonra a Dios, o incluso va a ocasionar que un hijo de Dios, uno de sus pequeños, caiga como en función a que he sido yo piedra de tropiezo. ¿Cómo se logra eso? Arraigados en la palabra de Dios y pidiendo a Dios, ayúdame, Señor, dame esto, dame esto. Lo necesitamos, hermanos, de este lado del cielo. Porque lo sabemos, estamos y vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Dominado por el príncipe de este mundo. Dominado por los sistemas de este mundo, que son dominados por Satanás. Porque tenemos un corazón engañoso. Lo vimos ahí ahorita en Jeremías 17. No lo leímos, pero ahí está. Tenemos un corazón engañoso. Porque además tenemos un cuerpo pecaminoso en nosotros pegado, que nada más está pidiéndonos de comer, ¿verdad? Y que debemos de matarlo de hambre, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso necesitamos pedirle a Dios discernimiento, sabiduría espiritual para tomar decisiones en nuestra vida diaria y no equivocarnos. Porque principalmente esto deshonra a Dios, muestra nuestro orgullo, pero segundo, nos va a llevar a un camino equivocado, donde sufriremos consecuencias. Necesitamos conocer la palabra de Dios y recibir la sabiduría de Dios para aplicar la palabra que leemos en la Biblia y entonces así agradar a Dios. El salmista entiende que en medio de esta adversidad, lo que más necesita es que Dios le conceda conocer su palabra y aplicarla correctamente en su vida. Porque haciendo esto honrará a Dios.
y no será disciplinado por Dios. Una disciplina que el salmista enfrentó en su propia vida. Vean cómo continúa el verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Nuestro autor en un punto de su vida tomó malas decisiones. Vean nuevamente, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, ¿verdad? Yo andaba descarriado y entonces fui humillado. En un momento de su vida muy particular tomó malas decisiones, tomó decisiones equivocadas, se apartó del consejo de Dios. No guardó en su corazón ni practicó en su vida la palabra de Dios, lo cual le resultó en un grave extravío espiritual, porque dice ahí, observen, descarriado andaba. Y esto le causó aflicción antes que fuera yo humillado. Y el problema no fue que no tuvo acceso al consejo de Dios para ser dirigido, no es así. Sino más bien que él tomó la decisión de no ser guiado por Dios por medio de su palabra. Él decidió acudir a su consejo, su propia sabiduría, para actuar de manera diferente. Hermanos, tengamos cuidado de poner nuestras ideas, nuestros conceptos, incluso poner nuestras emociones por encima de lo que Dios ha establecido. Primero porque nuevamente eso muestra orgullo en nuestro corazón, apartarnos del consejo de Dios para yo hacer las cosas como yo quiero. Eso muestra orgullo en nuestro corazón. Al considerar que nuestras ideas y perspectivas son mejores que las de Dios. Piensen por un momento. Pero segundo, porque estas decisiones, si las tomamos fuera del consejo de Dios, sin duda, sí, nos llevarán a pecar y podremos arrepentirnos. Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también es cierto, hermanos, que muchas veces las consecuencias serán irreversibles y dañarán tu vida e incluso la vida de los que te rodean. Por eso debemos prestar atención al consejo de Dios. Vean lo que ocasionó en el salmista nuevamente, verso 67. Fue humillado. Sufrió una aflicción tan fuerte que lo marcó, porque esta misma palabra la repite en el 71. Fue humillado, subrayando así el sufrimiento que sufrió a causa de su desviación del camino de Dios, por no atender el consejo de Dios. Tengamos mucho cuidado nuevamente de hacer caso a nuestro corazón engañoso, a la lógica humana, sabiduría humana, en lugar de atender la palabra de Dios, que es inerrante, es infalible, es suficiente, que nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos prepara para estar listos y preparados para toda buena obra en cualquier momento de nuestra vida. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios usa todo para su gloria, ¿no es cierto? Dios usa todo para su gloria. Y también gracias a Dios que Dios usa todo para con los suyos, para nuestra santificación. Lo sabemos por Romanos 8, 28 y 29, pero también lo entendemos por lo que vemos en la parte final. Vean en el verso 67 lo que añade. Antes yo andaba así, ¿verdad? Andaba descarriado y fui humillado, pero ahora, guardo tu palabra. Antes el salmista estaba descarriado, ¿verdad? Estaba ahí lejos, se había apartado del gran pastor de los pastores. Pero ahora dice, he guardado tu palabra. Una vez que Dios le disciplina y le humilla, en palabras del autor de Hebreos ahí en Hebreos 12:11, una vez que Dios le disciplina y le humilla, produce un fruto apacible de justicia en su vida, porque el salmista corrige su camino. Y ahora guarda, observen ahí, guarda, es decir, atesora, recoge, como aquel que está buscando tesoros, ¿verdad? En una cueva, va recogiendo perlas,
oro, piedras preciosas, cuando está buscando cosas y está recogiendo. Así está el salmista. Ahora, ya que he entendido, después de que he reconocido mi condición y he acudido a ti, ahora lo que hago es recoger, no recoger sabiduría humana, sino recoger, apartar, guardar, atesorar en mi vida. Observen ahí tus estatutos, tu palabra. La bondad de Dios manifestada al salmista en su pasada restauración. Pero ahora vean cómo la bondad de Dios le resguarda en la adversidad. Verso 68. Bueno eres tú y bienhechor. Y continúa insistiendo, enséñame tus estatutos. No se cansa de pedirlo, ¿verdad? Enséñame tus estatutos. Aún y cuando está ahí en problemado, enfrentándose a mentiras y burlas de otros. Esto no lo hace al salmista estar centrado en sí mismo. Observe nuevamente el 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Su mente está centrada en Dios, porque confiesa el carácter de Dios y declara la obra de Dios. Y esto lo hace desde el verso 65, cuando comenzó diciendo, oh Yahweh, bien has hecho con tu siervo. Y acá continúa con su mente, su corazón centrada en Dios, a pesar de que hay un problemón ahí. Eso no lo hace desviar su mirada del carácter de Dios, de la expresión del carácter de Dios a su vida. Vean nuevamente el 68, bueno eres tú y bienhechor. Esa declaración lo hace estar confiado porque le recuerda quién es su Dios y qué puede disfrutar de él. Porque sabe que Dios, quien es bueno, al final le mostrará su bondad, resguardándolo en medio de la adversidad. Quizás no lo saque de la humillación, ¿verdad? Y lo mantenga ahí por un rato, tal y como sucedió en el verso 67, cuando él se desvió y estuvo ahí un rato, hasta el punto en que fue humillado. Pero eso le sirvió al salmista para ser corregido, ¿verdad? Para que Dios lo jalara con su vara y su cayado, ¿no? Como el gran pastor. Pero al final lo que sí hará Dios es en su bondad preservarlo y santificarlo. Hermanos, si somos honestos, muy pocas veces cuando pasamos situaciones difíciles estamos pensando en esto. Lo primero que queremos es, ya sácame, Señor, sáname, ¿verdad? Ya dame el trabajo. Oye, por favor, ya dame esa novia o ese novio que tanto estoy esperando por 20 años. Ya dame, ¿verdad? En lo último que pensamos es en el carácter de nuestro Dios, en su soberanía, en su amor, en su bien. Eso cambia todo, hermanos. Eso cambia todo. Muy pocas veces pensamos en el carácter de Dios cuando estamos ahí emproblemados, cuando nos enfermamos, cuando estamos ahí apretados económicamente, cuando nos calumnian o incluso también cuando nos traicionan. Lo último que consideramos es que quizá Dios nos está haciendo más dependientes de Él. O que quizá Él está quebrando nuestro orgullo, que está muy arriba. O que probablemente nos esté disciplinando como Padre amoroso que es, porque hemos pecado contra Él. Y Él desea corregirnos. Y todo esto para nuestro bien, para preservarnos, para hacernos más parecidos a su Hijo, ¿verdad? A veces tenemos una visión tan egocéntrica de nosotros mismos acerca de la vida y de las pruebas. Estamos tan centrados en nosotros que esto nos bloquea. Piense por un momento, esto nos bloquea para tener el gozo y contentamiento que debemos de tener ante cualquier dificultad, aún en las situaciones más difíciles y adversas de la vida. Esta declaración en el verso 68 del salmista, cuando dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, debe ser una cátedra, hermanos, que debemos aprender todos nosotros. Porque si entendemos que Dios jamás nos niega su bien, a pesar de mantenernos sin salud, esa que tanto anhelamos, o el trabajo que queremos, o la casa que soñamos, o los hijos que deseamos, o incluso el ministerio que tanto anhelamos. Pero si entendemos que Dios jamás, a pesar de que no cumple nuestras expectativas, Dios jamás nos niega su bien, si aprendemos esto,
entonces, tal y como el apóstol Pablo lo dijo, aprenderemos como Él a vivir contentos, sea cual fuera la situación, ¿verdad? Aprenderemos a contentarnos, a agradecer a Dios, sea cual sea nuestra condición, alabando y agradeciendo a Dios por lo que Él ha decidido darnos y por lo que Él ha decidido no darnos en su bondad, en su cuidado para con nosotros. Porque sabremos que nuestro Dios bueno está en control de todo, en todo momento, de todas las cosas, mostrando su bondad en todo tiempo, de manera muy particular a los que son su pueblo. El Salmo 84:11 nos dice: Yahweh Dios no quitará. Nuevamente, Yahweh Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Pero vean el 69, porque acá se nos deja ver la razón del por qué el salmista desea continuar siendo enseñado. Verso 69, porque contra mí forjaron mentiras los soberbios. Es decir, porque varios hombres insolentes se pusieron de acuerdo para cubrir de mentiras o calumnias al salmista. No era una situación sencilla. Varias personas estaban hablando en contra de él. Estaban murmurando, estaban chismeando, estaban levantando falsedad en contra de él. Y no lo hacían con justicia, lo hacían con injusticia. Lo hacían calumniando. Estos hombres con sus voces, con sus palabras, estaban, digámoslo así, corriendo la voz, ¿verdad? Y tachando al salmista de tener un carácter detestable. Muy diferente a lo que realmente era la forma de ser del salmista. Y noten que la respuesta del salmista no es defenderse, ¿o sí? Vean el 69. Contra mí forjaron mentiras los soberbios y me defendí. No, ¿verdad? Y pagué mal con mal. No. Noten que él ni siquiera se defiende. No alega nada a su favor. Aunque pudiera hacerlo, ¿no es cierto? Él pudiera decir: no es cierto lo que están diciendo, es una mentira, es un engaño. Pero eso sería centrarse en él mismo, ¿verdad? No se defiende, aunque pudiera hacerlo y pareciera que es lo más adecuado, pero no lo hace. Lo que hace es declarar casi como con una promesa o juramento que se compromete con Dios a algo muy particular. Observen la parte segunda del 69. Mas yo, responsabilidad humana, mas yo, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Está esto que está pasando? ¿Está esta situación en mi vida? Pero yo guardaré con el sentido de practicar la palabra de Dios. Impresionante, ¿no es cierto? Este es un recordatorio, hermanos, para cuando estamos pasando situaciones en nuestra vida difíciles, que podamos nosotros orar de la misma manera: Señor, hacer un alto y decir: Señor, yo quiero hacer esto. Mis emociones me dictan hacer esto. Mi corazón engañoso quiere responder así. Yo quiero hacer esto, pero por favor ayúdame a guardar tus estatutos, a guardar tus mandamientos. Y hace esto porque Dios jamás le ha dejado de manifestar su gracia y su favor a lo largo de su vida. Se compromete a guardar en su mente, en su corazón, la palabra de Dios para no actuar pecaminosamente en ningún momento de su vida. Pero ¿qué es lo que le impulsa al salmista, verdad? A decir esto, a actuar así. ¿Qué lo hace refrenar su carne y no pecar? Ahí en la dificultad, nuevamente el carácter de Dios. Recordar quién es su Dios. Recordar todos los atributos de Dios. Que Él es eterno, que Él es amor, que Él es bondadoso, que Él es soberano y controla todo. Eso lo hace sostenerse y atravesar la adversidad piadosamente. A diferencia de sus acusadores mentirosos, que tienen un corazón, observen ahí el verso 70,
tienen un corazón engrosado como sebo, y la idea es que está el corazón ahí rodeado de grasa, ¿verdad? Insensible, conectado con lo que está diciendo a la palabra de Dios. Estos insolentes, estos arrogantes, estos soberbios tienen el corazón insensible a la palabra de Dios. Pero a diferencia de estos burladores, acusadores, mentirosos, vean cuál es la condición del salmista. Verso 70, pero yo, nuevamente, responsabilidad humana, en tu ley me he regocijado. ¿Quién puede gozarse en la ley de Dios mientras está sufriendo injustamente? ¿Quién puede no pagar mal con mal cuando alguien le está acusando injustamente? ¿Quién puede no defenderse y dejar su causa al juez justo? Un muerto espiritual, ¿no? ¿Verdad? Solo el pueblo de Dios, solo aquellos donde Dios habita y a quienes les ha cambiado el corazón, ha puesto su espíritu en ellos. Solo el pueblo de Dios, solo aquellos que han recibido nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. Solo aquellos que han muerto y resucitado con Cristo. Colosenses 2:20 y 3:1. Solo aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen a Cristo. Mateo 16:24. Según el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro 2, del 21 al 24, nosotros, los que hemos sido colocados en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, nosotros somos llamados a hacer lo bueno, aunque nos cueste sufrir, porque esto es algo que aprueba a Dios. Somos llamados a hacer lo bueno, aunque nos cueste sufrir, porque esto es algo que aprueba a Dios. Y añade en el verso 21, para esto fuimos llamados. Para esto fuiste llamados. Porque también, y pone un ejemplo, un estándar, ¿verdad? Para que observemos. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nosotros calquemos sus pisadas con nuestras decisiones en la vida diaria. Calquemos sus pisadas al tomar decisiones que glorifican a Dios, aunque suframos, porque eso le agrada a Dios. Y añade Pedro, el cual no hizo pecado. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y a eso somos llamados, a calcar sus pisadas. Somos llamados a atravesar las situaciones difíciles agradando a Dios. Pablo nos dice en Efesios 1:29 que se nos ha concedido a causa de Cristo que no solo creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Porque 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que ánimo, hermanos. Confiemos en Dios y en su carácter y en su obra, aún en medio de la adversidad, porque Él no dejará de mostrar su bien para con nosotros. Y esta enseñanza, esta gran verdad debe sostenernos y nos sostiene, como sostuvo el salmista, para actuar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y última escena, muy rápido, permanente edificación en medio de la adversidad. Una muestra de Dios en su bondad mientras está ahí en la adversidad. Dice, verso 71, noten lo que ahora añade casi al final. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En este punto de su escrito, de su salmo, el salmista entiende que Dios en su providencia ha estado siempre detrás de la cortina de su vida, ¿verdad? Ha estado ahí, no se ha separado de él, sino él, el salmista, como parte de su pueblo, y Dios como su Dios, ha estado ahí en todo momento, todo su bien sobre él, avanzando sus planes y propósitos eternos. Y es que el salmista ha repetido muchas veces, lo veíamos hace unos momentos. Versículo 12, enséñame tus estatutos.
Versículo 26, enséñame tus estatutos. Verso 64, enséñame tus estatutos, y Dios le responde: ¿quieres que te enseñe mis estatutos? ¿Quieres saber mi voluntad para tu vida? ¿Quieres aprender? Muy bien. Aprende por medio de la escuela de la adversidad y de la humillación que debes confiar en mí, que debes ser dirigido por mi palabra en todo momento. Ese es el cuidado que Dios tiene para con los suyos. Que en medio de la adversidad, aunque probablemente si estamos ahí porque hemos pecado, Él nos disciplina con el objetivo de que le honremos más. Y es lo que entiende el salmista. Vean el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios, como el soberano, ha estado utilizando las adversidades del salmista para su beneficio espiritual. Lo vemos ahí. Él puede decir que es bueno, así como puede decir que Dios es bueno y es bienhechor para con él. También dice de la misma manera: esto que me ha acontecido, esta situación tan desagradable, esta desviación ha sido buena. Esta humillación, esta vergüenza que he sufrido, estas calumnias, todo esto que me está aconteciendo ha sido bueno porque me ha hecho algo en mi vida. Me ha enseñado y yo he aprendido la palabra de Dios. A dirigirlo a su palabra para retomar las sendas de Dios, para continuar siendo edificado mientras continúa caminando de este lado del cielo. Y debido a que está aprendiendo y sigue aprendiendo la palabra de Dios, puede terminar de una manera muy bella, considerando que lo que tiene, que es bueno, trasciende la eternidad. A diferencia de lo que el mundo reconoce como lo mejor, Él lo contrasta y dice, vean el verso 72, mejor me es la ley de tu boca, o buena es la ley de tu boca. Vuelve a repetir este vocablo: buena me es la ley de tu boca, que millares, o más que millares de oro y plata. ¿Por qué? Porque entiende que este bien espiritual trasciende de cualquier bien material. Reconoce que Dios utiliza sus aflicciones para su propio crecimiento espiritual, para cultivar un amor más profundo hacia Él, para hacerlo estar más firme y confiado en la palabra de Dios y en la fidelidad de Dios en todo su caminar. Y oro, hermanos, que eso también suceda en nuestras vidas, que en todo momento, situación, circunstancia de la vida, ya sea momentos fáciles o difíciles, no acudamos al consejo de nuestro propio corazón engañoso, sino vayamos a la palabra de Dios, seamos dirigidos por Dios, sabiendo y recordando que Dios, nuestro buen Dios, está ahí, nos sostiene, nos dirige y nos lleva a pastos verdes, nos lleva y nos dirige a tomar decisiones que le honran y no caer en decisiones equivocadas, porque acá atravesamos y vivimos y tomamos decisiones todos los días, hasta la hora que nos levantamos, hasta si trabajo, si voy o no voy al trabajo, si oro o no oro, si amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, si hago cualquier cosa. Nuestra vida está llena de decisiones y oro que este pasaje nos ayude a recordar la necesidad de arraigarnos en Dios y en su palabra, y en medio de cualquier situación confiar en Dios, confiar en su fidelidad, confiar en su carácter, y esto nos lleve a adorarle en todo momento. Oremos.